Preséntate y empieza. Vale. Hola. Bueno, en primer lugar agradeceros la asistencia, espero que no defraudemos. Vamos a tratar un asunto que está muy de moda, tecnología blockchain. Va a empezar mi compañera Victoria, que es líder de blockchain en el área digital de Everis. Yo soy Alejandro, soy responsable de los laboratorios de innovación de la unidad de tecnología. Gracias, Alejandro. Bueno, nuestra ponencia de hoy habla de la nueva era digital y en concreto de cómo blockchain va a impulsar la transformación digital. A ver, esto como... Durante esta hora que vamos a estar mi compañero Alejandro y yo hablando de cómo esta tecnología emergente va a impulsar los negocios, vamos a abarcarlo en tres bloques fundamentalmente. En primer lugar, conceptos básicos para entender esta tecnología. Por otro lado, os vamos a mostrar cómo una empresa como Everis afronta las posibilidades que esta tecnología ofrece y cómo estamos trabajando en diferentes áreas. Y por último, qué casos de uso y qué ámbitos de aplicación trabajamos con blockchain, ¿vale? Luego, al final del todo, dejaremos un turno para las preguntas, porque seguramente surjan más de una y bueno, eso será buena señal de que os interesa el tema y bueno, y que os estamos transmitiendo también todo lo innovador y lo que quiere transmitir y lo que tiene esta tecnología. Bueno, en primer lugar, vamos a ligar mucho lo que es blockchain a la transformación digital. Las nuevas tecnologías como blockchain, Internet de las Cosas, inteligencia artificial han aparecido de forma disruptiva para cambiar las industrias y los mercados, ¿vale? Todo quiere decir que hasta ahora, con las tecnologías que conocemos, las más habituales, hasta los últimos años, ha habido un crecimiento, digamos, más lineal, y con tecnologías que se llaman emergentes o exponenciales, lo que nos encontramos ahora es una innovación y una modernización de las industrias de una manera mucho más exponencial que hasta ahora. Entonces hablamos de lo que son los negocios exponenciales. Hay algunas claves que nos enseñan la importancia de las tecnologías en los negocios. Por ejemplo, vemos como el CEO de ING, que es un banco, dice que ellos ya se posicionan como una empresa tecnológica que presta servicios bancarios. Es decir, para empresas como Mercedes, como Telefónica o como ING, empiezan a ser sus competidores las empresas tecnológicas y ya no tanto las de su sector. O sea, quiere decir que estamos hablando de que a nivel empresarial las nuevas tecnologías son decisión de la dirección de la empresa, ya no es algo solo para el área de tecnología. ¿Vale? En Everis entendemos la transformación digital como dos grandes bloques. Por un lado, la transformación interna de una compañía que abarca a los procesos, a la cultura, a cómo conseguir esa eficiencia, y también a la parte externa de la transformación digital, cómo me relaciono con mis clientes como empresa de una manera mucho más digital y cómo creo nuevas experiencias, ¿vale? A raíz de ahí, siendo esta la innovación, la cara interna de la transformación digital y esta la cara externa, luego hay una serie de tecnologías que son los satélites que impulsan todas esas palancas que activan la transformación digital de una compañía. Entre ellas, blockchain es una que, aparte de ahora mismo estar muy de moda, como bien sabéis, es una de las tecnologías que afecta de forma significativa a multitud de procesos y habilita nuevos modelos de negocio. Bueno, nosotros observamos que hasta ahora, cuando hablamos de transformación digital, no se está llevando en la mayoría de los casos una verdadera transformación digital. Sí que hay mucha eficiencia de procesos y estamos haciendo lo de siempre, pero con tecnología, pero sin transformar los procesos. Blockchain es disruptiva, ¿por qué? Porque habilita nuevas formas de operar, que bueno, veremos más adelante. Bueno, esto sería también ver cómo Alejandro va a hablar más adelante de cómo blockchain habilita lo que es el Internet del valor
¿Y por qué el Internet del valor? Porque hasta ahora hablábamos del Internet de la información. Cuando apareció Google, Facebook, YouTube, Spotify, cambiaron los modelos de negocio, cambiaron la industria de la música, cambiaron la manera en la que compartíamos contenidos y todo fue un cambio de paradigma. Tras este cambio de Internet de la información, en el que todos somos creadores de contenidos en la red, blockchain lo que habilita es un nuevo Internet que permite cambiar modelos de negocio y bueno, ya Alejandro pondrá más foco en lo que significa el Internet del valor. Vale, hacíamos la analogía, ¿no?, de que hemos pasado del reinado de Felipe IV a Mark Zuckerberg, ¿vale? El cambio ahora quien tiene el poder es quien tiene la información y los datos. Vale. Si nos vamos a la historia y orígenes de blockchain, aunque se ha empezado a escuchar mucho hablar de esta tecnología en los últimos 4, 5, 6 años, no podemos olvidar que es la mezcla de una serie de materias que llevan trabajándose y donde se han hecho unos avances significativos tanto en teoría de juegos como en temas de criptografía y como en temas de matemática que han hecho que al unirlo todo hagan la evolución de lo que sería la tecnología que forma las bases de blockchain. La primera transacción, el primer modelo de negocio, supongo que todos habéis escuchado hablar de Bitcoin, ¿entiendo que sí? Vale, Bitcoin y blockchain son dos términos diferentes que muchas veces parece que se confunden. Bitcoin es un caso de uso que está sobre la tecnología de blockchain, ¿vale? Es un caso de uso que permite de forma descentralizada con una criptomoneda, que es el Bitcoin, hacer transacciones de intercambio de valor y mover esa moneda de forma digital. La primera transacción con un Bitcoin fue en enero de 2009, ¿vale? Y a partir de ahí se han ido analizando se han ido realizando multitud de avances sobre, bueno, cómo con esas bases de mundo descentralizado se pueden hacer nuevos modelos de negocio, nuevos procesos, etcétera. Y ahora Alejandro os va a contar en qué consiste el Internet del valor. Bueno, antes de empezar me gustaría... ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado hablar de Bitcoin? ¿Podéis levantar la mano? Vale. ¿Cuántos de vosotros habéis escuchado alguna aplicabilidad de blockchain más allá de las criptomonedas? Hay un cambio considerable, ¿no? Bueno, vamos a intentar, en la medida de lo posible, trasladaros toda la aplicabilidad de blockchain más allá del mundo de las criptomonedas. Para ello hay que entender la importancia que va a tener blockchain en esa transformación del Internet tal y como lo conocemos a día de hoy. Conocemos un Internet de la información lleno de contenido. Lo que va a aportar blockchain es un cambio de paradigma, ir hacia un Internet del valor. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a través de Internet vamos a poder compartir de manera digital activos, ¿vale? Un poco más adelante iremos profundizando para poder conceptualizar esto algo mejor. Deja aquí. Lo que os comentaba. Al final, esta tecnología ofrece una serie de características intrínsecas, como pueda ser la descentralización, que sea distribuida, confianza, algoritmos de consenso, un sinfín que la hacen la tecnología que pueda ser de palanca para traccionar este cambio. Hasta ahora sí que tenemos un ecosistema de tecnología, pero digamos que algunas de estas características son muy particulares de esta tecnología y si queremos suplir un ecosistema tenemos que irnos a un stack muchísimo más completo de tecnologías. Definiciones de blockchain. A nosotros nos gusta hablar de 3 tipos de definiciones en base al ámbito de la usabilidad de blockchain. Hablamos de un concepto técnico donde se trata de un modelo de datos distribuido y descentralizado. Muchas veces se habla de que es una base de datos, mejor denominarlo como un modelo de datos. Luego hablamos de negocio, que era justamente lo que os estaba comentando, ¿no? Es una tecnología que va a permitir el intercambio de valor. Y luego hablamos de un concepto legal, que es si la necesidad, gracias a lo que tiene dentro, ¿vale?, que son unos modelos de consenso, que van a hacer que no exista o no haga falta ningún tipo de entidad que regule el intercambio de valor.
Bueno, una de las particularidades y por qué va a ser posible ese intercambio de valor es lo que se denomina token. Igual a vosotros, o no todos, conocéis lo que significa token. Para poner un ejemplo representativo, si nos vamos a un casino, una ficha que nosotros intercambiamos por dinero fiat sería un token, ¿vale? Al final estamos representando dinero real a través de un objeto. Pues en el mundo digital sería algo muy parecido, pero lógicamente digitalizado. Para eso se están sacando una serie de estándares, sobre todo en la red Ethereum, RCs, que harán posible, digamos, dinamizar todo esto. Si atendemos una categoría de esos posibles tokens, lo que van a representar, ¿vale? Estamos hablando de cosas no fungibles y fungibles, que es lo que quiere transmitir esta presentación de aquí, ¿vale? Al final, digamos que va a ser posible la digitalización de cualquier activo. Desde un cuadro a una vivienda, a materias primas, a dinero. Yo creo que la representación, de hecho, Bitcoin en sí, como veíamos en la diapositiva anterior, es un token, ¿vale? Es una representación de un activo. ¿Qué es lo que lo hace particular? ¿Y dónde está el potencial de esta tecnología? En un software que se puede implementar dentro de él, ¿vale? Se conoce como contrato inteligente o smart contract. No deja de ser una aplicación. Es una aplicación donde tú vas a definir una serie de condiciones, ¿vale?, para automatizar justamente el hecho de tomar o realizar acciones en base a esas decisiones que has programado. Esto es un ejemplo que nos gusta poner porque es bastante ilustrativo y representativo al final de lo que es un contrato inteligente, ¿no? Las máquinas de vendor, al final lo que tienen por dentro no deja de ser un contrato inteligente que en base a una cantidad de dinero y un número que tú pulsas vas a obtener el producto que has elegido, ¿no? En blockchain esto digamos que tiene cierta complejidad, pero no deja de ser una representación bastante simple, ¿no?, de lo que al final va a ser esta tecnología. En línea a lo que habíamos hablado, se trata justamente de poder identificar patrones para automatizar una serie de acciones o delegando la confianza en esta tecnología. En el caso de que se requiera la acción manual porque no seamos capaces de automatizar todos esos patrones, existe una figura dentro de este mundo que se conoce como oráculo, que va a ser aquel que permita, bajo una acción manual, complementar todo lo que has automatizado. Al final, en las blockchain que casi todos conocemos, porque hay diferentes tipos de redes, ¿vale? Lo más seguro que habéis escuchado hablar de redes públicas. Sí que hay una diferenciación en cuanto a las características que ofrece una red pública respecto a una red privada. De hecho, digamos que el enfoque incluso o esa conceptualización más nostálgica por la cual nace blockchain puede llegar a variar por las necesidades que se tiene en un mundo público a un mundo privado, ¿vale? Tenemos una parte off-chain y una parte on-chain. Al final lo que quiere decir es que nosotros vamos a poder trabajar en online o incluso cuando no estemos en online. ¿Qué es lo que pasa? Que blockchain se ha puesto de moda, ¿vale? Entonces, cualquier tipo de empresa que quiera hacer una adopción de esta tecnología, muchas veces no tiene ni los conocimientos ni las capacidades necesarias para determinar cuándo aplica según el caso de uso que se haya escogido. Desde Everis, basándonos en nuestra experiencia, lo que hemos elaborado es un mapa
para ayudar a nuestros clientes a determinar si esta tecnología tiene cabida o no, según el caso de uso que se haya identificado y se quiera implementar. Para ello, entendemos que hay que hacer una serie de preguntas en base a unos verticales que hemos identificado. En base a lo que vayamos respondiendo a esas preguntas, determinaremos si blockchain tiene sentido o no y, además, inclusive, cuando lleguemos al último apartado, veremos si tiene sentido irnos a una blockchain privada o una blockchain pública. Como os comentaba antes, las diferencias son notables. Básicamente se trata de retos, modelos de negocio, visión técnica y, por último, confidencialidad, que es lo que va a determinar el tipo de red. Básicamente se trata de trasladar una serie de preguntas que van a determinar si blockchain puede sustituir a un ecosistema de tecnologías tradicionales y tiene sentido apostar por esta tecnología. Esto es un ecosistema, un mapa. Es verdad que blockchain está en un punto super auge, con muchísima, siendo muy emergente, y están saliendo multitud de frameworks, ¿vale? Este mapa varía con una periodicidad muy rápida. Básicamente aquí lo que mostramos son los frameworks principales, ¿vale? Tanto de blockchain públicas como privadas. Haciendo especial alusión a que dentro de las públicas, digamos, el que ha marcado el inicio de todo esto es Bitcoin, pero ahora el que tiene mayor cabida es Ethereum. Dentro de las blockchain privadas, hay que poner especial interés en Ripple, Hyperledger, ¿vale? Ripple es una blockchain con unas características muy especiales para el mundo financiero y Hyperledger... Voy a beber un poco de agua. Y Hyperledger tiene unas particularidades en base a las características que tiene, que digamos está siendo la que mejor posicionamiento está teniendo a la hora de montar redes privadas. Bueno, al final, cualquier tecnología emergente genera un grado de incertidumbre en las empresas bastante alto, ¿vale? Lógicamente, cualquier cambio genera reticencias a la hora de apostar por él. En base a eso, nosotros hemos catalogado en base a 4 verticales todos aquellos puntos que han sido barreras o están siendo barreras para facilitar la adopción de esta tecnología en las empresas. Dentro de un ámbito técnico, negocio, educacional y legal. Alastria. Estos son referencias donde Everis ha participado. En este caso vamos a comenzar con el consorcio mejor posicionado en España, que se llama Alastria. Doy pie a mi compañera Victoria, que es la que va a explicarlo. Muchas gracias. No sé si alguno de los que estáis interesados en blockchain habéis escuchado hablar de Alastria. Bueno, digamos que en blockchain, para avanzar en algo, una tecnología que es muy innovadora y que al final lo que necesita es la cooperación de diferentes empresas, porque se trata de llevar al mundo digital lo que es muy fácil a día de hoy hacer en el mundo físico. Es decir, tú ahora mismo te presentas en un sitio, te identificas con tu DNI, cualquier transacción que hagas se hace en el momento. Cuando nos vamos al mundo digital, pues las transacciones al final tienen el inconveniente de que hay que comprobar quién ha emitido algo, si es la versión real, ¿no? Y bueno, de ahí a tokenizar, a dar seguridad e identidad a los elementos en el mundo digital para que se puedan hacer las transacciones. Entonces, bueno, como al final es llevar el mercado al mundo digital y las empresas tienen que hablar entre ellas y ponerse de acuerdo, se está trabajando en consorcios. Había numerosos consorcios verticales en plan para avanzar en trading, para avanzar en seguros, etcétera. Pero bueno, ante eso también en España surgió una iniciativa que se llama Alastria y que dijo, bueno, también está el caso de que las empresas de diferentes sectores tengan que hablarse entre sí. ¿Cómo hacemos para avanzar en soluciones que nos permitan avanzar en la tecnología y tener un terreno de
una blockchain de experimentación y que luego evolucione ya también a una blockchain en producción, ¿no?, productiva, donde hacer casos de uso y llevar ahí pues modelos de negocio. Es el primer consorcio nacional multisectorial del mundo y es una iniciativa de referencia porque actualmente hay más de 400 empresas de España, desde universidades, empresas del IBEX 35, startups, empresas públicas, casi cualquier empresa que conozcáis está metida en Alastria. Como una particularidad de Alastria, ya que sois estudiantes de informática, comentaros que la tecnología, aunque el propósito de esta red sea que en la medida de lo posible sean sépticas las tecnologías blockchain, de tal manera que a medida que vayan surgiendo nuevas tecnologías se puedan ir agregando a esta plataforma, se ha comenzado con Quorum, ¿vale? Quorum es una versión industrializada por JP Morgan de Ethereum, que provee unas características especiales que requieren aquellas redes privadas. Al final, Alastria es una red semipública, pero requiere unas particularizaciones en cuanto a seguridad que con un Ethereum nativo que está enfocado a generar redes públicas no sería suficiente. Independientemente de la plataforma, también indicar que una cosa es el software base que se instale, que en este caso es Quorum, pero el primer gran caso de uso que se quiera abordar y que va a permitir resolverlo esta tecnología es la gestión de identidad soberana. Para este proyecto podéis encontrar información en GitHub, se llama Alastria ID, no sé si... Y Vicky os cuenta ahora más detalles. Genial. Bueno, uno de los principales asuntos que quiso resolver Alastria como caso de uso, porque, bueno, por un lado están las empresas que forman parte, pueden decidir montar un nodo para crear una red semipública o permisionada, de manera que sea un híbrido entre lo que hablábamos antes. Ahora mismo el mercado está muy dividido entre las redes públicas tipo Bitcoin, que al final tienen una gran volatilidad porque esas criptomonedas se utilizan para la especulación, con lo cual cuando tú haces una transacción y no sabes lo que te va a costar, pues no puedes hacer un business plan. Por otro lado están las privadas, pero entonces tendrías que hacer un acuerdo, con dos empresas harían un acuerdo, ahora con una tercera, ahora con una cuarta. Entonces, bueno, esto es lo que dices, vamos a hacer un entorno intermedio, permisionado, para habilitar y compartir cierta información que se considere y hacer casos de negocio. Y a la hora de hacer casos de negocio, lo primero que hay que resolver muchas veces es el tema de la identidad digital, cómo se van a reconocer las personas para poder transaccionar. Ahora mismo estamos en un modelo en que cada vez que vamos a hacer el onboarding en una empresa diferente tenemos que dar todos nuestros datos, hacer todo el proceso y bueno, es algo que no es cómodo, ¿no?, para el usuario final. Al final tienes una redundancia de dar datos y luego no sabes dónde están, a quién se los has dado, ni qué empresa tiene cada uno. Entonces, siguiendo el modelo del World Economic Forum, se está tratando de definir cómo va a ser esa identidad digital soberana en Alastria, que es el primer caso de uso. Aquí las diferentes empresas están cooperando, hay un comité técnico, uno legal, porque al final el tema de los tratamientos de datos tiene que ver también con temas de GDPR y hay que cumplir la legislación. Y luego temas también pues, de user experience. Entonces, bueno, se está viendo cómo se configura. Al final se trata de que cada persona tiene una serie de datos que son, por un lado, los que te caracterizan, en plan, pues el color de tu pelo, ojos, estatura, etcétera. Luego los datos que te dan en España sería el Ministerio del Interior cuando naces, el número de DNI, etcétera. Y luego otros que están asociados a tu forma de vida y ya sea, pues, no sé, tu estilo de vida o cualquier dato de ese tipo. Entonces, bueno, se trata de crear una identidad que tenga como una serie de atributos o medallitas y entonces tú decides, forman parte de ti esa identidad y según lo que quieras hacer, la transacción que quieras hacer o para lo que lo necesites, ceder o no ceder un dato, pero solo ese dato y siempre que sea tuyo, ¿vale? Es un cambio de paradigma absoluto. Sería como si yo a la hora de entrar en una discoteca y tengo que demostrar que soy mayor de 18 años, en vez de mostrar mi DNI y que vean cómo se llama mi padre, mi madre, dónde vivo, etcétera,
Simplemente que yo le cedo el atributo de, oye, soy mayor de 18 años, que ni siquiera tiene que ver qué edad real tengo, solo que te haga el smart contract, te valide ese atributo y ya continúas, ¿no? Ese sería un caso muy sencillo, pero bueno, ese sería... Voy a completar desde una perspectiva técnica. Al final, una de las particularidades también que tienen las tecnologías blockchain orientadas a conformar redes privadas son que se eliminan o se suprimen ciertos conceptos que sí que tienen que ver con las públicas, como por ejemplo la existencia de un minero. No es necesario la existencia de un minero porque este tipo de transacciones dentro de una red privada no tiene un coste de gas asociado, ¿vale?, por transacción. Y la particularidad, además, en este caso, en base a la tecnología que se ha escogido para salir con esta plataforma, que es Quorum, es que ese sistema de consenso, que hay diferentes, digamos, métodos o sistemas, y en base al método sistema existen multitud de algoritmos. Lo que casi todo el mundo conoce se llama Proof of Work, que es una prueba de trabajo que básicamente consiste en resolver un problema matemático de complejidad baja o media. En este caso, en Alastria se usa IBFT, ¿vale?, que es Istanbul Byzantine Fault Tolerance. Básicamente viene a resolver un problema antiquísimo, ¿vale?, que era cómo atacaban o organizaban las batallas los bizantinos, que eran diferentes grupos para atacar fortalezas. El éxito radicaba justamente en que se atacaba por tantos flancos que el éxito a priori era muy elevado. Pues este sistema implementado gracias a esta tecnología lo que quiere decir es que hay un conjunto de nodos que se denominan validadores, que hasta que cada uno de ellos no diga o no autorice esa transacción, no se va a escribir en ese libro contable. Es una particularidad porque lo común o lo que vais a leer con mayor asiduidad va a ser Proof of Work o Proof of Stake. Esto es IBFT. Gracias. Bueno, otro tema también de Alastria a comentar sería el tema que, bueno, es de gran importancia, que es la perspectiva legal. Al final, el hecho de hacer nuevos modelos de negocio y nuevos casos de uso que no existen a día de hoy hace que muchas veces pues, haya que revisar, ¿no?, si cumple dentro de la normativa. Entonces, en Alastria hay un comité legal, comités de estándares, que lo que están trabajando es en crear esos estándares y esas líneas por las que las compañías puedan realizar soluciones blockchain que estén dentro del marco legal. Y bueno, volviendo al modelo descentralizado de atributos, al final cada atributo te lo validaría ese atestador que está autorizado a ello. Es decir, si soy licenciada en económicas, como en mi caso, pues sería atestado por la Universidad de Málaga. Si nací tal día, pues aparece por el Ministerio del Interior. Y así, de forma descentralizada, los atributos estarían validados y con los smart contracts se podría ir también, pues ya esto más a más, ¿vale?, también es la idea, todavía no está desarrollado, sería ver cómo pues, caducan esos atributos o, por ejemplo, si se utilizara en un futuro en sanidad para no sé, para una vacuna de los niños, ¿no?, que tiene que ser cada X tiempo. Entonces, se trata de dotar de esa inteligencia a esos atributos de forma descentralizada, creando una nueva manera de operar. Otra particularidad de la tecnología que se ha escogido es que justamente esos contratos inteligentes de los cuales hablábamos al principio, y hemos dicho el papel tan relevante que tiene una tecnología blockchain, al tratarse de Ethereum se programan en un lenguaje que se llama Solidity. Vale. Bueno, a continuación contaros cuál es la estrategia que tiene Everis a la hora de afrontar la introducción de esta tecnología ante un ecosistema en el que hay diferentes niveles de conocimiento por parte de las empresas y de aquellas áreas dentro de las empresas de nuestros clientes que sponsorizan la adopción de blockchain. Entonces, depende de los niveles, al final, como somos una compañía tecnológica, pero también tenemos áreas de business, abarcamos el end-to-end desde la inicial conceptualización de un posible caso de uso, poder hacer ese business case para ver si tiene sentido o no o aplicaría,
hasta toda la experimentación tecnológica para ir evolucionando el producto y que llegue a ser una solución en desarrollo. De hecho, también, bueno, para las primeras fases de adopción trabajamos también con formación hacia las diferentes áreas interesadas en las empresas y, bueno, ya cada empresa, según el punto en el que se encuentre, pues se va subiendo al carro según necesite. Y, bueno, como dentro de las áreas que abarcamos, al final, blockchain es aplicable. Aunque Bitcoin y hay ciertos casos ligados a las criptomonedas que parecen más financieros, al final tiene aplicación en cualquier industria. Nosotros hemos trabajado en sector público, para hacer también, estamos en un proyecto europeo, por ejemplo, para acabar con las fake news, haciendo un registro de noticias que luego nos permita activar qué posibilidad de ser más cierta o no tiene una noticia, ¿no? Luego lo hemos aplicado en real estate, en aerolíneas, etcétera. O sea, también en el sector de banca, en seguros, en telco, básicamente en Al todo. final, la aplicabilidad de este tipo de tecnologías, más allá de las criptomonedas y de lo que habéis podido intuir hasta ahora por todo lo que hemos presentado, digamos que se centra bastante en temas de trazabilidad, por el tema de confianza que ofrece, dado que tiene una serie de características, entre ellos que todos los datos que se guarden en una blockchain son inmutables e imborrables, ¿vale? Digamos que para sistemas de auditoría, la confiabilidad que te presta en una aplicabilidad de trazabilidad para el end-to-end de cualquier proceso de negocio es un valor diferencial respecto a cualquier otra solución implementada con otro tipo de tecnologías. Y bueno, no he profundizado en los casos de uso previos porque ahora vamos a ir viendo algunos casos de uso más en detalle y profundizando. Vale. Bueno, por un lado, el CryptoChip, al final, blockchain va muy ligado a Internet de las cosas, porque al final, igual que hablamos de la identidad y hemos estado hablando de la identidad de los individuos, de esa identidad soberana, hay otra identidad que también tiene una gran relevancia, que es la identidad de las cosas. Quiere decir, si vamos a automatizar acciones vinculadas a objetos que emiten esas señales, y lo vamos a certificar en una blockchain, necesitamos la máxima seguridad de la información que proviene de ese dispositivo. Entonces, bueno, de ahí hay diferentes niveles, ¿no? de que con Internet de las cosas te compartan esa información. Hay algunas soluciones más sofisticadas y la que aportaría más seguridad sería un desarrollo que ha hecho nuestra área de IoT, que es el CryptoChip, que tiene el mismo sistema de criptografía asimétrica que tiene blockchain y lo que hace que además, al dar la robustez del hardware que lleva añadido, ¿no? Como dispositivo, lo hace prácticamente inhackeable, con lo cual da un nivel de seguridad desde que entran los datos en la blockchain hasta que luego se manipula con ellos. Y de aquí viene un caso de uso muy interesante, que es un enchufe inteligente que te permite hacer consumo de electricidad descentralizado. Y volvemos a lo del cambio de paradigma. Si hasta ahora una factura de la luz va asociada a un sitio físico, pero no a una persona. Pero bueno, si nos vamos a un sitio donde viene con fuerza el coche eléctrico y entonces yo que pago la electricidad en mi casa, pero me voy al trabajo y a lo mejor quiero cargar mi coche eléctrico, ¿a quién se lo tienen que cobrar? ¿A mi empresa o a mí? Lo lógico sería que me lo cobren a mí. Entonces, de ahí que con los smart contracts y el reconocimiento de identidad se te pueda activar el consumo de electricidad y se te vincule a tu persona. Es decir, ya iría a mí, me lo cobrarían a mí, no se lo cobrarían al sitio físico donde está. Entonces, este es un caso que se trabajó en Everis también. Nosotros también, como Everis, estamos trabajando en lo que es la identidad digital. De hecho, está ya la solución en beta, ¿no? Está en la App Store. Está disponible, sí. ¿Está disponible? La podéis bajar o descargar tanto de la Apple Store como de Google, de la tienda de Google. Y bueno, lo que te permite también es un registro inmutable en la blockchain de tu identidad y reconocimiento.
Al final, la particularidad que tiene esta aplicación es que a la hora de hacer el registro y de obtener tu identidad digital, te va a permitir el hecho de interactuar con diferentes plataformas blockchain, entre otras Alastria. Pero digamos que toda la conceptualización de Alastria también se ha exportado o se haya intentado llevar a Latinoamérica, porque ha gustado mucho. Se ha creado una red muy parecida que se llama LagChain, que será otra de las opciones, y luego habrá una blockchain propia de Everis, por si queréis también que vuestra identidad digital basada en esta tecnología se guarde en esa plataforma. Digamos que ahora mismo nos encontramos en una fase muy incipiente de la tecnología, se están haciendo avances en la identidad y luego esto avanza muy rápido y entonces pues luego dentro de un año o X meses seguramente habrá muchísimos casos de uso en los que usar esas identidades digitales en blockchain. Luego aquí queríamos mostrar sobre todo que tengáis una visión a nivel de sector público. Nosotros también en Everis hay un área especializada en el sector público y con ellos vemos cómo blockchain abarca todas las industrias o sectores de una sociedad, ¿no? Desde la agricultura al área de salud, a justicia o educación, seguridad social. Por ejemplo, en salud hay un caso de uso muy recurrente que están explorando diferentes países, que es el tema de que no estén en un sitio como localizado y apartado los registros de médicos de una persona y que luego cuando te cambias de ciudad, por ejemplo, pues no tienen todo ese historial, ¿no? Y hay realmente problemas logísticos internos luego de esa compartición. Entonces se está trabajando, de hecho la Comisión Europea está también ahora financiando ese tipo de iniciativas de cómo se puede hacer un registro distribuido, encriptado y seguro de esos datos de las personas para que luego, pues volvemos a lo mismo, puedas ceder la información que quieras, pero que te pertenezca a ti y que puedas usarla en cualquier sitio. Y viendo todos los casos de uso que aparecían en el sector público, los dividíamos en 4 grandes bloques. Están, por un lado, aquellos que utilizan las características de base que aporta blockchain. Las características de base son la trazabilidad y la inmutabilidad de los registros. Por ejemplo, registros de la propiedad. Parece que no, pero hoy en día, hasta en España, existen problemas con el registro de la propiedad y puede haber 2 personas que por un fallo humano pues vayan a un pleito porque los dos están registrados en la misma referencia catastral. Entonces es un caso que se está aplicando en diferentes puntos del mundo. Luego, si nos vamos a Pure Blockchain, que sería, oye, ¿cómo afecta a qué modelo de negocio combinan con blockchain? O sea, blockchain con IoT y cogen, por ejemplo, imaginaros que a partir de los niveles de contaminación con sensores de contaminación o de temperatura se desencadena un smart contract con la blockchain y a partir de ahí se activa un proceso. ¿Cómo combinamos esas 2 tecnologías para digitalizar el ciclo completo? Por otro lado, blockchain habilita modelos de negocio disruptivos porque puede cambiar paradigmas como el hecho, por ejemplo, ahora mismo un autónomo que haga la declaración a Hacienda cada 3 meses, ¿no? la declaración trimestral, podría ser el caso de que todo estuviera compartido en una blockchain y al día tuviera todos los movimientos, ¿no? de cada autónomo y pudiera llevar la contabilidad de una manera absolutamente diferente a como se hace hoy día. Y luego, bueno, Block Economy, que serían todos aquellos casos ya que tienen que ver más con nuevas monedas, cómo puedes trazar, cómo puedes tokenizar una moneda, incluso una moneda legal, ¿no? Porque ya si nos apartamos un poco de las criptomonedas, pero sí que existe a nivel legal lo que es el dinero digital, el dinero electrónico, y bueno, cómo se le mete esa capa de blockchain y se traza hacia dónde llega un fondo, por ejemplo, del Estado que dé una ayuda y tú sepas a quién le llega finalmente. Y volvemos a lo mismo, para saber a quién le llega tienes que conocer la identidad. Y bueno, al final esto para que veáis un poco que hay casos en todo el mundo. Tenemos que actualizar continuamente estos mapas, ¿vale? Porque cada día aparecen nuevos casos. Vale. Bueno, un caso que hemos hecho con Real Estate que está en producción
que esto no sería entorno laboratorio, está ya, te lo puedes encontrar en la web de una empresa muy importante de real estate, y al final lo que consiste es un smart contract para validar tasaciones en tiempo real. Ahora mismo, cuando una empresa te da una tasación, que luego la tienes que enseñar en el banco para comprar para una hipoteca, por ejemplo, tiene 6 meses de validez, y entonces cuando tú vas con esa tasación al banco, el banco tiene que llamar a la empresa que aportó esa tasación, tienen que comprobarlo, tienen que compartir ciertos datos de esa persona, y al final se convierte en un proceso que puede durar 72 horas fácilmente. Entonces, bueno, esto lo que hace es validar de forma automática si es apta o no apta esa tasación, si pertenece a quien dice que la emitió, y entonces pues pasar un proceso y disminuir 72 horas el tiempo de realizar esa operación. Aparte tiene una particularidad esta solución, que es todo este proceso, digamos, se plasma en un documento, ¿vale? En un documento digital. Lo que hace esta solución es que a través de los metadatos de ese documento se genera un hash que va a ser unívoco a esa versión de ese documento, que se va a almacenar en la blockchain, de tal manera que lo que va a permitir es validar en todo momento que no ha sufrido ninguna variación el documento, garantizando la validez del documento y, sobre todo, que nadie ha podido alterarlo. Bueno, otro caso de uso muy típico de blockchain, de los que están más avanzados, es el tema de la supply chain. Al final, cuando Alejandro contaba el árbol de decisión de cuándo tiene sentido en una blockchain, uno de los principales puntos de partida es cuando hay múltiples agentes involucrados y hay opacidad en la información, no hay transparencia. Entonces sería el caso de supply chain. Un exportador y un importador acuerdan una transacción, y desde que se mueve de un país a otro, el exportador tiene que hablar con su banco, las divisas, acordarlas con el banco de la otra parte. Entre medio hay que atestiguar que tiene capacidad de pagarte cuando le llegue la mercancía. Entre medio hay que asegurar, hay que tener conocimiento de quién tiene la responsabilidad de la mercancía cuando pasa de un puerto a la aduana a otro país. O sea, al final puede haber como 20 y pico, 30 cambios de... bueno, depende. Al final, más sea. allá del número de cambios, que son muy relevantes, la tecnología gana potencial cuando el número de actores a participar en ese flujo de negocio pues supera o es mayor a 1, ¿no? Al final, cuando existen diferentes participantes, dado a las características que comentábamos hace unos minutos de esta tecnología, que te ofrece la manera de automatizar y crear también a través de unos modelos de consenso una confianza de manera, digamos, completamente autónoma y automática, sin dependencia de una entidad que garantice o certifique la veracidad de esa actividad, gana muchísima relevancia la aplicabilidad de esta tecnología en estos casos de uso, aportando un valor diferencial además. De hecho, hemos trabajado en proyectos que lo aplican a... Bueno, esto ya son temas técnicos para el que está más metido, no en temas de comercio internacional, pero sería la carta de crédito, el conocimiento de embarque, el seguro de transporte. Todos estos son documentos que vienen cogen información de un montón de fuentes diferentes, y al final, mientras se valida una, te llega otra, validar la otra, hay fraudes, y al final lo que te hace es que te importa de la fuente real la información, de manera que te garantiza que esa información certificada y te permite irte al paso siguiente de manera muchísimo más rápida. Es decir, ya pues coges 3 días que adelantas por un lado, 3 días por otro, y al final el proceso como que se agiliza muchísimo. Y bueno, aquí está más detalle del caso de uso. Aquí hay un tema también, por ejemplo, fue un caso de uso que se comenzó en Ethereum y en la pública, y luego pues evolucionó a Hyperledger. Al final estamos en un momento emergente de las tecnologías que no se sabe 100% cuál es la que va a ser más asentada o la que va a tener mejor versión, ¿no? Entonces, bueno, al final se está todavía en un proceso de experimentación. Y al final, bueno, se comprobó que tenía
o sea, que agilizaba el proceso para todas las partes implicadas, desde los bancos hasta la aseguradora, hasta el consignatario, todo se agilizaba. Al final, si os fijáis en los diferentes casos de uso y referencias que se están presentando, una de las principales o la principal importancia de blockchain es la reducción significativa del time to market, que es la disponibilidad de un servicio o producto para comercializar, gracias a las eficiencias que presenta, ¿vale? Luego, un caso de uso también que se ha aplicado en diferentes ámbitos, tanto en temas de gran consumo, en diferentes países también por Everis, es el tema de, bueno, lo hemos llamado Origo, al final es como aplicar blockchain para conocer el origen de un producto. Ahora mismo estamos en una tendencia que realmente la sociedad demanda conocer de dónde proviene, porque son muy mediáticos los casos de fraude, como el atún rojo, la carne de buey, etcétera, donde no se tiene, la gente no se fía de realmente qué le están dando, qué productos le están dando. Y esto, bueno, aquí un poco genérico, pero para explicar cómo funciona blockchain a mí me parece que es bastante ilustrativo. Digamos que un producto, desde que se genera hasta que va cambiando del mayorista al minorista, al transportista, etcétera, hasta llegar a la empresa, al retailer, pasa por toda esa cadena de valor de diferentes empresas. Y blockchain lo que te permite es que poniéndole una identidad a ese objeto, depende de lo que necesites de fiabilidad, podrás poner un dispositivo, un código BIDI, o puedes poner el criptochip del que hablábamos, ¿no? Depende del nivel de seguridad que quieras aportar. Y puedes ir sabiendo quién va interactuando, por ejemplo, con esa mercancía, con ese producto en todo momento, que también esté identificado y certificado, pueda ir incorporando en blockchain y grabando, ¿no? Digamos que está por un lado la capa de qué pasa en el mundo físico, la capa de cómo lo llevo al mundo digital, ¿vale? Ya puede ser con IoT que se conecte con la blockchain, puede ser con una aplicación que las personas vayan interactuando y mandando esa información después de reconocerse, y todo eso genera ese hash, esa grabación en la blockchain de forma inmutable, de manera que puedes tener todo el recorrido y saber en qué momentos ha habido una incidencia, o luego a partir de ahí programar eventos, es decir, oye, pues en el momento en que el transportista me lo tiene que recoger entre las 10 y las 12, entonces ahí se va a hacer el timestamp de a qué hora lo ha recogido. Oye, pues si lo recoge a las 12:30, a lo mejor tú puedes hacer con el smart contract que se le active una penalización, o al revés. Entonces, bueno, al final lo que te habilita es, tengo la información muy segura que me permite tomar decisiones de forma muy ágil. Otro caso que estamos trabajando también es con el puerto de Valencia y bueno, también sería para el tema de trazabilidad de la mercancía en su llegada al puerto. En el puerto de Valencia se ha utilizado el framework de Hyperledger Fabric, respaldado por, al final, Hyperledger pertenece a Linux Foundation. En este caso, Fabric pues, tiene un respaldo muy fuerte de IBM, y la particularidad que ofrece es, al final, el número de transacciones que admite esta tecnología a día de hoy para entornos privados súper exigentes, donde existen unas volumetrías altísimas, digamos que no tiene el performance necesario. Sin embargo, Hyperledger, para ser un framework de blockchain, admite un número de transacciones por segundo bastante alto, ¿vale? Sobre todo por el diseño que tiene, la arquitectura. Al final tiene una serie de particularidades, desde que han integrado una tecnología como Kafka, que permite una escalabilidad bastante significativa. No sé si conocéis Kafka, pero bueno, se trata de una tecnología que está muy de moda para todo el tema del real time, arquitecturas por eventos, mensajería en streaming y demás. Y respecto a otros frameworks, estamos hablando de un porcentaje muy relevante, ¿no?, en cuanto a lo que ofrece. Y bueno, hasta aquí los casos de uso más destacados que queríamos compartir con vosotros. Y nada, queríamos dejar también un tiempo para dudas, preguntas o curiosidades. ¿Alguna pregunta?
Habéis hablado de tecnología privada y pública. Cuando se oferta un servicio, o sea, la instalación, la implantación de una tecnología privada, al final no termina de ser un servicio en el que cada usuario o cada elemento termina que darse de alta, o sea, crear su ID para poder modificar. A ver, son en principio, por un lado está la solución, digamos, o lo que blockchain permite resolver en cuanto a identidad digital, que tiene que ver con la identidad digital soberana, y por otro lado está la plataforma, ¿vale? Entendiendo por plataforma, infraestructura, hardware y software base. Entonces, independientemente de la identidad, digamos que las particularidades o las diferencias entre una red privada y una red pública es completamente aséptico a cómo se gestiona la identidad digital. Independientemente de que tú gestiones la identidad digital apoyándote en esta tecnología, las diferencias son otras, ¿no? Al final, digamos que está mucho más relacionado con el tema de que desaparecen los mineros, el tema que al final la prueba de trabajo o, digamos, el sistema de consenso también va a ser diferente y, lógicamente, los tiempos de transacción son muy diferentes. Existen otras diferencias que no tienen por qué estar ligadas o sujetas a cómo te identificas tú en esa plataforma. ¿Alguna más? Preguntad lo que queráis, no seáis tímidos. ¿Alguien conoce de cerca criptomonedas o...? ¿Alguno ha hecho algo en Ethereum? ¿A nadie les ha llamado la curiosidad de trastear un poco con blockchain? O por si no tenéis más preguntas. Muchas gracias. Gracias a vosotros.